Llevo más de 16 años con esta tarjeta, mi Green Card, y me la van a quitar. Quédate en el video y te digo por qué. I present to you 55 candidates representing 44 countries who have applied to become citizens of the United States. Each of the candidates has been interviewed by an officer of USCIS and, unless exempted by the law, has demonstrated the ability to read, write, and speak words in the English language. Each has demonstrated his or her knowledge of and understanding of the history and the principles and form of the government of the United States. A round of applause for America's newest citizens. Después de 16 años de ser residente permanente legal de los Estados Unidos, me acabo de hacer ciudadano, de obtener la ciudadanía allá en ese edificio detrás mío. Y voy a aprovechar este momento para mostrarte en este video los 5 puntos esenciales para que tú puedas ser un candidato para obtener la ciudadanía americana. Bueno, bien, aquí desde casita ya vamos a presentarles los 5 puntos más esenciales de cómo tú puedes obtener una ciudadanía americana. La persona que está al lado es mi esposa. Ella tiene una licenciatura en administración de empresas, tiene una especialidad en contabilidad, es notaria y también es preparadora de impuestos. Miss Lady Jonas, ella es la que nos va a soportar todos los puntos que tenemos para este video de cómo tú te puedes hacer ciudadano. Y el punto número 1, allí entrando ya en materia, es tener por lo menos 18 años de edad. Si tú no tienes esta edad, ni lo intentes, ni vayas a botar el dinero llenando todos los formularios que necesites para poderte hacer ciudadano. Hola, mucho gusto a todos. Ya me han visto, me imagino, anteriormente, pero bueno, como dice mi esposo José, aquí en HoloTuber, en su canal, vamos a estar debatiendo 5 puntos primordiales para que te hagan un candidato a obtener esa ciudadanía americana que una vez uno, después de ser residente, se merece como ese privilegio que ofrece este país. Entonces, como él mencionaba anteriormente, pues hay que tener un mínimo de requerimiento de edad de 18 años al momento de llenar esa solicitud para la ciudadanía, que eso va a ser el formulario N400. O sea, 18 años de edad mínimo y claro está, para arriba, aunque llegue a 80 o 90 años, no importa la edad máxima para que usted pueda obtener esa ciudadanía americana. Hemos visto también que, por ejemplo, ella mencionó las edades de 80, 90 años, ya pues una persona muy adulta, muy mayor, pero hemos visto personas de esa edad queriéndose hacer ciudadanos y lo han logrado. Pero yo te pregunto a ti, ¿es importante el idioma en esta edad? Una persona de 80 años quizás no
recuerde mucho, no aprenda mucho o no memorice como memoriza una persona joven, una persona pues, ¿no? Adulta pero joven. ¿Un requisito para ellos el idioma? Bueno, necesitamos un conocimiento básico del inglés porque van a hacer preguntas en inglés, un conocimiento básico del inglés en cuanto a escritura también y un conocimiento de la historia de los Estados Unidos, porque hay un examen de cívico, o sea, de historia que hay que pasar para que tú puedas obtener esa ciudadanía. Ahora, referente a las personas mayores, pues hay ciertas excepciones, por decirlo así, que si la persona puede hacer uso de ellas, pues no se desaprovechan. Pero ese es otro tema que más adelante podemos hacer otro video para las personas que, un ejemplo, que son mayores de 50 años, pero, o al menos tiene 50 años y lleva 20 años como residente permanente, puede hacer su examen en español. O si la persona tiene 55 años y tiene 15 años como residente, puede hacer el examen en español o en el idioma que sea primario de la persona, del país que sea. Y lo otro, bueno, cuando son personas ya bien adultas que tienen problemas para retener cierta información, pues se pone una sección con un médico, con un psiquiatra, de que tiene deficiencia de aprendizaje, de que no puede retener cierta información. Y para eso se somete un formulario que es el N648, que se somete firmado por el psiquiatra o el médico que la atiende por un periodo de tiempo, y ahí especifica a ese oficial de migración que la persona no está apta para tomar ese examen en inglés y ni en español. Bueno, el segundo punto esencial para podernos hacer ciudadanos o para que tú te puedas hacer ciudadano, si tú quieres obtener la ciudadanía americana y ya eres residente legal, es tener un mínimo de 3 años o 5 años siendo residente legal de este país. 3 años o 5 años. Pero, ¿por qué? ¿En qué vemos la diferencia de estos 3 años a estos 5 años? Por favor, explícanos, Miss Lady. Mira, si la persona obtuvo su residencia permanente a través de un cónyuge ciudadano americano, es decir, un esposo le arregló documentos a su esposa y esa residencia se la dio o se la aprobó emigración a través de ese esposo ciudadano, y la persona continúa casada con ese esposo ciudadano por los próximos 3 años, esa esposa que recibe o esposo que recibió esa residencia tiene derecho a aplicar a esa ciudadanía a los 3 años de obtener su residencia permanente. 5 años para las demás personas que obtuvieron su residencia por otro estatus. Lo pidió un hijo, lo trajeron de otro país y emigró a los Estados Unidos con una residencia. Muchos cubanos, un ejemplo, obtienen su residencia a través de la ley de ajuste cubano al año y un día. Entonces, todas esas demás categorías son candidatos a obtener su ciudadanía en un periodo de tiempo de 5 años. O sea que, por ejemplo, la persona que obtuvo su residencia por medio de la lotería de visas, por ejemplo, esa persona tiene que esperar 5 años. 5 años también. 5 años. Y de igual forma, la persona que obtuvo la residencia por medio de un cónyuge, lo que ella dijo es muy importante, tiene que estar casada con esta persona por 3 años, por los 3 años que dicta la ley. Si por algún motivo esta persona se divorció, ahí quedó No su situación, no va a calificar desafortunadamente. A los 3 años. A los 5 años puede aplicar a su ciudadanía. Ahora este es un punto y un consejo que yo les doy a ustedes. Nunca trate de arreglar papeles, nunca trate de obtener una residencia por medio de un matrimonio falso, porque va a traer consecuencias, va a traer problemas. Hay muchas personas que intentan hacer esto y muchas personas lo han logrado, pero realmente no debemos de jugar con la ley. Siempre mi consejo, lo que voy a tratar de decirles a ustedes es que hagan las cosas por la vía legal. Si migración se da cuenta de esto, esto va a provocar que usted no tenga la residencia o la ciudadanía nunca.
posiblemente no, posiblemente sea deportado. En fin, van a traer muchos problemas usando este método. Bueno, bien, el tercer punto para que tú puedas hacerte ciudadano, obtener la ciudadanía americana, es que dentro de los 5 años o 3 años, ¿no?, que tengas para poderte hacer ciudadano, dependiendo en la categoría o en la forma en que tú llegaste a este país o obtuviste tu residencia, no debes de tener más de 6 meses fuera del país. Explícanos eso. ¿Qué quiere decir esto de no estar fuera de este país por más de 6 meses? Sí, claro. Una vez uno tiene la residencia permanente, tiene que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es permanecer dentro de los Estados Unidos, en el territorio americano, por más de 6 meses en el año. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente hay muchas personas, usualmente son personas mayores, usualmente las que toman a veces este estilo de vida, por decirlo así. Tienen la residencia permanente, pero son de Latinoamérica. No voy a poner ningún país como ejemplo, porque eso lo hacen muchas personas de diferentes nacionalidades. Y ellos les gusta su país, quieren todavía seguir viviendo en él. Entonces salen del territorio americano y se quedan en su país de origen por un periodo mayor a 6 meses. Entonces, lamentablemente, cuando van a aplicar para la ciudadanía, en los últimos 5 años, que sería un ejemplo, estamos en el 2022, en diciembre del 2022, eso contaría desde el mes de diciembre del 2017. A la fecha, la persona necesita mostrar todas las salidas que ha tenido de los Estados Unidos en los últimos 5 años. Entonces, lamentablemente, cuando se presenta ese viaje, esa salida, preguntan que si el viaje ha sido mayor a 6 meses. Y ahí la persona, pues, si fue así, tiene que poner que sí. Y eso ya es un punto negativo para calificarlo a obtener esa ciudadanía. Ahora, estamos hablando de un año. Hay muchas personas que quizás toman ese estilo de vida, como mencionaba anteriormente, cada año. Y lamentablemente eso no es bueno, porque no le favorece a la hora de aplicar para su ciudadanía. Hay que cumplir ciertos requisitos ciertos requisitos de residencia dentro del territorio americano. Y uno de ellos son no pasarse más de 6 meses en periodos de un año fuera de los Estados Unidos. Y número 2, en esos 5 años necesita haber vivido dentro de los Estados Unidos por un periodo de al menos 30 meses. Entonces, si los cumple así, tiene 30 meses dentro del territorio americano, pues entonces califica con este requisito de residencia en los Estados Unidos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta en cuanto a esto. Si la persona, por ejemplo, tuvo que viajar a su país por emergencia, porque tuvo una urgencia, quizás algún familiar, alguna cosa, tantas cosas que pasan, y tuvo que quedarse más de 6 meses, ¿esta persona tiene alguna posibilidad de pedir un perdón o de pedir una extensión para que dentro de sus 5 años no se afecte el poder obtener una ciudadanía? Sí, esto suele pasar. No quiere decir que todas las personas que se pasan más de 6 meses fuera del territorio americano solicitan una extensión a inmigración para hacerles saber que necesitan más tiempo. Y unos no lo hacen, otros sí lo hacen. Ahora, cuando inmigración aprueba esa extensión, una vez es solicitada, la persona sí tiene un permiso de migración, pero aún así el oficial de inmigración, el que hace la entrevista, puede poner problemas por eso. Tiene que haber probado que era una causa justa, que no podía hacer el trámite en un periodo de tiempo menor a 6 meses, por decirlo así. Y entonces eso queda en consideración del oficial de migración el día de la entrevista. Vamos al cuarto punto para podernos hacer ciudadanos entonces. Y este punto es muy importante porque tiene que ver
con tus deudas, con las deudas que tú tengas. Pero ¿acaso las deudas son un problema para que yo no me pueda hacer ciudadano? ¿O de qué clase de deudas estamos hablando aquí? Miss Lady, por favor, explícanos cuáles son las deudas, a quién no debemos de deber para no hacernos ciudadanos. ¿Cómo es esto? Explícanos. Mira, las deudas que hablas aquí no son las deudas de las tarjetas de crédito. Gracias a Dios podemos decir así, porque esos son ya deudas privadas. Aquí estamos hablando de deudas que la persona pueda tener con el Departamento de Renta Interna, o sea, deudas con los taxes, con los impuestos. Los impuestos. Entonces, si la persona tiene deudas con el Departamento de Renta Interna por años, por ese último periodo, por decirlo así, de los 5 años o los 3 años, al menos tiene que probarle a inmigración que sí, tengo deudas, pero te presento un arreglo de pagos. Estoy comprometido a hacerle pagos mensualmente. Y aquí está la evidencia de esos pagos que he venido haciendo por un periodo de tiempo determinado. O sea, puede tener deuda, pero tiene que tener un arreglo de pagos con el Departamento de Renta Interna, donde se pueda demostrar el compromiso de que la persona verdaderamente está cumpliendo con su obligación de pagar esos impuestos. Ahora, esa obligación, disculpa te interrumpo, esa obligación tiene que ser constante. No puedo faltar, digamos, no pagué este mes, pero entonces el otro mes volví a pagar. ¿Esto sería un problema? Sí, usualmente cuando uno hace un arreglo de pagos con el Departamento de Renta Interna, eso te compromete a que tú tengas la obligación de someter un pago cada mes por un monto específico. Un ejemplo, ahí pueden tener arreglos de pagos mensuales de $100, de 150, de 250. Ese monto va a depender de la deuda, o sea, del monto de la deuda que la persona tenga. Hay personas que deben quizás $1,000, pero otros deben quizás 10,000, 8,000. Entonces eso es muy importante. Mientras más grande la deuda, entonces más va a exigir inmigración que necesita tener un arreglo de pagos. Hay otra deuda aquí que la toman muy en serio y es en los hombres que quieren obtener esa ciudadanía americana, y es que ellos evalúan los hombres que tienen hijos menores a 18 años. Entonces, como se supone que son menores de 18 años, pues se supone que si los hijos de estas personas no viven con ellos en su casa, viven fuera porque se separaron de la madre de los hijos, entonces inmigración quiere ver que ese padre es buen padre y él cumple con el requisito de pago de asistencia alimenticia, pagos de child support, pagos de manutención de menores, pagos de pensión alimenticia, por decirlo así. Entonces, esas pensiones alimenticias puede que se haga un acuerdo mutuo entre los dos padres, sin necesidad de llegar a una corte. O puede que el hombre o la mujer, porque también pueden existir casos donde la mujer puede tener una obligación con un hijo que vive con el padre, pero no es muy común, pero no está exento. Más que todo son los padres los que son tienen los esta hombres los más que tienen esa orden, por decirlo así. Y si la orden está sometida por una corte, porque un juez lo estipuló así, pues ellos necesitan ver el historial de pagos, también mensualmente o cada quincena. Y eso es una cosa que toman muy en cuenta. El hombre, si tiene hijos menores de 18 años, no es conveniente que tenga deudas de pensión alimenticia a sus hijos. Porque si usted tiene una obligación de darle ese pago mensualmente a su hijo y usted no lo está cumpliendo, eso dice muchas cosas de usted. Hay que tener en cuenta con eso, porque dependiendo de esa conducta que usted tome en sus deudas, entonces vamos a llegar, yo creo, al último punto, que es el que vamos a hablar en este tema. Entonces,
Eso es delicado. Tener deudas de child support, usted puede tener una orden, como dije, por un juez o un convenio de mutuo acuerdo entre la madre de su hijo, pero está al día, cada mes, pero usted dejó de pagar por 3, 4 años, 5 meses, 8 meses, y usted tiene una deuda pasada, eso no es bueno, en su historial no es bueno. O sea que dentro de sus 5 años, para poderse hacer ciudadano, no debe tener deudas ni con el IRS, que es la renta interna, los impuestos de este país, ni el child support, que se refiere a la manutención de los menores de sus hijos. No, la puede tener, pero necesita tener arreglos, acuerdos, Okay. Acuérdate, puede tener deuda, pero necesita tener un arreglo de pago. Puede tener child support al día, o sea, pagándolo al día, pero hay muchos casos que los padres tienen child support acumulado, retroactivo, se le llama, pasado, dejó de pagar en un tiempo, pero puede mostrar que tiene un arreglo de pago también y usted está comprometido también a pagarlo, y entonces eso también lo puede librar de que no le den la ciudadanía por eso, porque usted demuestra que tiene interés en pagar esas dos deudas, ya sea con el Departamento de Renta Interna o con su obligación de pensión alimenticia. O sea, tienes que tener la evidencia de que tú estás pagando. Y aquí llegamos al último punto, de los puntos más esenciales. Quizás hayan más, pero estos son los más esenciales para que tú puedas obtener una ciudadanía. Y esto tiene que ver con el buen carácter moral. Buen carácter moral. Miss Lady. Bueno, el buen carácter moral agrupa varias cosas. Una persona con un buen carácter moral, vamos a considerarlo así, vamos a brincar un momentico al punto 4, que estábamos hablando de las deudas. Inmigración puede determinar que una persona no tiene buen carácter moral si tiene deudas de los hijos que nunca se ocupó de ellos, o si tiene deudas con el Departamento de Renta Interna que las ignoró, que no tiene arreglo de pago, que las tiene acumuladas por 10, 15 años, 5 años y nunca se ocupó de ellas. Eso es una porción. Ahora, cuando estamos hablando aquí de buen carácter moral, también estamos hablando de quién es usted como ciudadano, cómo se comporta en la sociedad con sus semejantes. Usted cumple y obedece las leyes de este país. Ahora, ahí caen personas que lamentablemente tienen antecedentes penales. No estamos hablando de tickets, por decirlo así, de multas que le den del tránsito, porque usted va corriendo mucho en su carro. No vamos a caer en ese punto. Estamos hablando de cosas más serias, de que usted se metió en una tienda y se robó algo que no tenía que coger. Usted discutió con alguien en una área pública, discutió con alguien, le faltó el respeto. Usted le ofrecieron tener un ejemplo, porque esto pasa mucho, me río, pero pasa. Hay personas que se han involucrado en prostitución lamentablemente sin querer. Simplemente aparece un agente encubierto, una mujer, y se hace pasar por prostituta y lamentablemente, ¡pum!, la persona cae. Y cuando viene a ver, lamentablemente era un agente encubierto y ahí vienen los policías, lo arrestan y nunca se efectuó el acto. Pero simplemente el hecho de ofrecer dinero, eso le complicó la vida, lamentablemente. Me río porque puede pasar a cualquiera. Entonces hay que tener ojo con eso. Esos cargos, prostitución, venta, compra ilícita de drogas, de sustancias ilegales, juegos ilegales. Pónganse a pensar cualquier crimen, por muy grande o pequeño que sea. Hay un punto muy importante y que pasa muy desapercibido, y es manejar con alcohol. Aquí hay una regla que si tú tienes más de 0.8 de alcohol en tu sangre, tú ya puedes obtener un DUI. Un DUI es un cargo que es manejar bajo la influencia de alcohol. Si te cogen manejando con este punto o más de este punto, eso va a ser un punto malo en tu récord y eso te va a causar problemas para lo que estamos hablando ahora mismo. Exactamente, los cargos por manejar bajo la influencia del alcohol
vamos a decir alcohol, pero puede ser droga, pueden ser muchas cosas, asaltos con arma de fuego, agresión física, problemas de violencia doméstica, que pasa mucho, abuso infantil, que le levanten orden de restricción porque usted se quiere hacer el bravo y quiere matar a alguien. Todas esas cosas son malas o están clasificadas como que la persona no tiene buena conducta o no tiene buena moral para ser beneficiario con la ciudadanía americana. Hay dos, digámoslo así, dos tipos de cargos que puedes obtener si estás portándote mal, y es un misdemeanor o un felony. Un misdemeanor es un cargo menor. Eso va a ser un problema para que te hagas ciudadano. O un felony es un cargo mayor, por supuesto va a ser mucho peor. Entonces hay que tratar de evitar estos dos tipos de cargos. Portarse bien, ser buen ciudadano, respetar las leyes de este país y bueno, de cualquier país, y ser un ciudadano que siempre presente una buena conducta moral. Eso, claro está, hay personas que han tenido errores, porque vamos a admitir también que todos somos seres humanos, que todos nos equivocamos, y a pesar de esa equivocación, pues todos tenemos el derecho de redimirnos, vamos a decirlo así. Y a veces también han pasado muchas cosas, como mencioné anteriormente, como en el caso, un ejemplo, de cuando a alguien lo acusan de prostitución. Son cosas injustas a veces, porque todo depende de cómo se dan los eventos. Ahora, claro está, eso no quiere decir que la persona le vayan a cerrar ese derecho de obtener la ciudadanía por siempre. No, pero lo que pasa es que va a tener que quizás esperar un periodo de tiempo más largo, 10 años, 11 años, 15 años, hasta que ese cargo que recibió se pueda borrar. Usualmente en migración hay ciertos cargos cuando no son felonías, como él decía, que fue que te enjuiciaron y te mandaron a una prisión y cumpliste una sentencia de 10 años, 5 años, depende de la gravedad del caso. Usualmente cuando son menores, hasta un periodo de 17 años. Imagínense, 17 años para borrar algo para tener el derecho a hacerte ciudadano. Bueno, y ya eso fue todo. Los 5 puntos más esenciales para que tú puedas hacerte ciudadano, para que obtengas ese gran título, podríamos llamarlo, como ese título de ser ciudadano americano, y que muchas personas lo esperan. Dicho sea de paso, a veces es un orgullo. Yo no quiero ofender nuestros países, yo soy colombiano, amo mi país, pero a veces es un orgullo ser ciudadano de esta gran nación, porque tiene muchas ventajas el poder ser ciudadano. No siendo más, quiero agradecerte, Miss Lady, muchas gracias por acompañarnos en este video. Como ya lo saben, ella es administradora de empresas, pero su énfasis, aparte de ser contable, es manejar todos estos temas de inmigración, de impuestos y cualquier otra forma. Ahí abajito les voy a dejar la información de ella para que puedan contactarla si tú tienes algún inconveniente o alguno de estos problemas, o si quieres hacerte ciudadano, búscala y ella te va a ayudar en todo esto. Miss Lady, muchas gracias por estar aquí en HoloTuber, y nos estamos hablando. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, y espero que esta información les sea de gran ayuda, y sobre todo que aprendamos, que es lo más importante, aprendamos a cómo tenemos que actuar para ser beneficiarios de esta oportunidad, por decirlo así. Obtener la ciudadanía de este país es una oportunidad que está ahí a las manos de todos. Solamente tenemos que luchar por ella y luchar por obtenerla, porque el beneficio está ahí. Solo hay que luchar para poderlo obtener cada uno. Y así poder cumplir con el sueño americano. Bueno, familia, gracias por estar ahí. Estos son mis 5 puntos esenciales, importantes para poderte hacer ciudadano. Espero que esto sea de grata información, que sea buena información para ti si algún día quieres dar ese paso. Y bueno, ya saben, dale like si te gustó este video, si esta información de verdad es importante. Si tú le das like, lo que hace YouTube es que él recomienda
este video a muchas personas que quizás necesiten dar este gran paso, pero todavía no están empapadas de la información importante esta que hay que tener, ¿no? Entonces te agradezco mucho si me regalas un like. Si no te has suscrito al canal, dale, suscríbete y sé parte de esta gran familia que va creciendo ahí poco a poco, pero vamos para arriba. HoloTuber the Blogger. Este es José Laverde, un amigo más aquí en mi canal, y nos estamos chequeando para un próximo video.